7 experiencias escalofriantes y ocultas en el mato maldito del interior. En San Pedro del Río, donde las montañas se alzan como guardianes de secretos olvidados, el mato maldito murmura leyendas que retuercen el corazón. No son cuentos para niños, sino advertencias desgarradoras, ecos de sacrificios y sombras que devoran almas. La gente se asoma por las ventanas al caer la tarde, mirando temerosos hacia el bosque denso que se cierne al borde del pueblo. Lía, madre joven y trabajadora incansable, apenas tiene tiempo para pensar en tales cosas mientras se despide de su pequeño Emiliano por las mañanas para ir a la fábrica. Pero esa noche, mientras los sonidos de la cocina se mezclan con la risa de su hijo, él menciona casualmente a Joaquín, su nuevo amigo imaginario. «Él viene a mí en los sueños, mamá», dice Emiliano, con esos ojos que brillan de inocencia. Lía sonríe, sintiendo una punzada de nostalgia. Pero su sonrisa se apaga cuando Emiliano la sorprende con un comentario inquietante. Joaquín dice que hay secretos que deben ser guardados. Mientras ella sirve la cena, un escalofrío recorre su espalda. Desde aquella noche, las luces de la casa parpadean, como si un gran ojo oscuro estuviera mirando desde el bosque. Y esos susurros en la noche, Lía ha comenzado a escuchar voces entre el viento que parecen llamar su nombre. Se siente atrapada entre el cansancio de la rutina y una creciente ansiedad. El mato maldito, una presencia ominosa, amenaza con tragarse todo lo que ama. Sus vecinos, con expresiones de preocupación, hacen eco de lo que ha oído. Es un lugar maldito, un vestigio de lo que una vez fue sagrado y ahora susurra desgracias. Ojos que miran desde las sombras, almas en pena buscando redención. La señora Rosa, su amiga más cercana, evoca una risa nerviosa cuando Lía le pregunta sobre el bosque. Evita la mirada y cambia de tema rápidamente. Algo en su actitud hace que Lía se sienta más sola, más vulnerable. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El fin de semana, la luna llena ilumina el pueblo con su deslumbrante pálido, y Lía siente una presión inexplicable en su pecho. Cuando Emiliano le habla de Joaquín, su voz es serena, pero sus palabras son una carga pesada. Joaquín dice que debemos ir al mato maldito a ver el secreto. Tremendas sombras parecen acechar tras cada árbol. Emiliano es su vida, su razón, pero la idea de que su pequeño esté vinculado a algo tan oscuro le provoca un nudo en el estómago. Sin pensarlo más, Lía se adentra en el bosque bajo la luz temblorosa de la luna. La humedad del aire la envuelve. Cada paso parece ser un susurro, un llamado que la jala más profundo. Risas que no son suyas resuenan en sus oídos, y el viento acaricia su piel como un susurro helado. Su corazón late con fuerza. ¿Qué secreto busca Joaquín? Cuando un grito desgarrador quiebra la calma, Lía siente el pánico invadirla. Con el aliento cortado se detiene. La sombra entre los árboles parece moverse, tejiendo un relato que desafía su realidad. ¿Es Emiliano? La oscuridad se cierne a su alrededor, y con cada segundo que pasa, la urgencia se vuelve insoportable. ¿Podrá Lía enfrentarse a la verdad oculta del mato maldito, o sucumbirá al abrazo helado de las leyendas que han asolado su hogar durante años? ¿Qué horrores la esperan en la penumbra? La historia apenas comienza. El suelo bajo los pies de Lía se siente extraño, como si estuviera vivo. El crujir de las hojas se mezcla con los latidos ensordecedores de su corazón, y mientras avanza, cada paso la arrastra hacia una oscuridad densa que amenaza con envolverla. El susurro del viento se vuelve más fuerte. Ahora es un murmullo que parece contener un eco de risas, retumbando en su cabeza. Joaquín, Joaquín. Su voz flota en el aire, una llamada que juega con su razón. Su mente gira. ¿Quién es Joaquín realmente? ¿El amigo de su hijo
¿O algo más siniestro que ha entrado en su hogar como un ladrón? Lía sacude la cabeza, tratando de despejar esas inquietantes preguntas. Al mirar hacia atrás, el sendero que había recorrido parece desvanecerse, engullido por la negrura del bosque. Un escalofrío atraviesa su cuerpo, y la idea de volver a casa se vuelve un impulso urgente, un salvavidas en un mar de terror. «Mamá». La voz de Emiliano resuena en su mente, clara y dulce, casi mágica. Es suficiente para que Lía atraviese la barrera de su ansiedad. Debe seguir adelante por su hijo. El mato maldito ha sido un tema recurrente de sus sueños, pero ahora se siente como un escenario horrendo de realidades destrozadas. Con cada paso más adentro, el aire se vuelve denso, alarmante. La escasa luz de la luna se filtra entre las ramas, creando sombras alargadas que parecen retorcerse. Su piel se eriza. Se detiene y escucha. Los ecos de un llanto envuelto en risas la envuelven, sumergiéndola en pánico. Una figura se desliza entre los árboles, rápida como un destello. Lía se frozen, su mente lucha entre el deseo de escapar y la necesidad de proteger a su hijo. «Emiliano», susurra, invocando el nombre de su pequeño como un mantra. El silencio se rompe de nuevo con un chillido desgarrador que le corta la respiración. ¿Es un juego?, se pregunta, pero su instinto materno le grita que no. Hay algo más en esta oscura presencia, un llamado que no puede ignorar. Las sombras parecen acercarse, como si el bosque mismo estuviera vivo. Un escalofrío recorre su espalda cuando algo le toca el brazo. Da un salto hacia atrás, casi gritando, y en ese instante ve una figura pálida entre los árboles. Su corazón late con furia. Es un niño, apenas más grande que Emiliano, de cabello oscuro que brilla a la luz de la luna. Algo en su mirada la atraviesa, un vacío indescriptible, como si guardara secretos que solo aquellos que han cruzado al otro lado podrían comprender. «¿Vienes a jugar?», pregunta el pequeño, con una voz que es un eco de su hijo. Lía siente que las rodillas le fallan. El aire a su alrededor se carga de tristeza, de historias no contadas. «No, no puedo», responde Lía, pero en su interior hay una guerra. ¿Y si ese niño tiene la clave del misterioso Joaquín? ¿Qué quiere decir con jugar? Un estremecimiento recorre su columna vertebral. Un grito lejano, femenino, se escucha en la distancia, rompiendo el hechizo de la inquietante conexión. Las luces titilan en el pueblo, pareciendo lejos ya. Lía da un paso atrás y el niño hace lo mismo, sacando de su propio pecho un murmullo curiosamente familiar. La imagen de Emiliano se cruza en su mente, como si un velo se hubiera levantado y la verdad empezara a tomar forma. «Mamá, ven». La voz de Emiliano llama desde el fondo del bosque, su tono suave y persuasivo. Pero ahora, Lía sabe que no puede confiar en lo que escucha. Sus ojos están muy abiertos, ahora conscientes de que no todos los deseos son inocentes. El bosque se siente hostil, lleno de entes oscuros que han escuchado la conversación. De repente, un viento gélido estalla a su alrededor, envolviéndola como un abrazo helado. En su pecho, el nudo se aprieta. Una decisión crucial debe ser tomada. ¿Debería seguir el llamado de su hijo o alejarse del secreto que explota frente a sus ojos? ¿Podrá salvar a Emiliano de lo que acecha en el mato maldito? ¿O ya es tarde para ambos? Los árboles parecen reír, sus ramas aplauden el caos que ha comenzado. Un eco de susurros llega a su oído. La verdad tiene un precio. En ese momento, Lía se da cuenta de que lo que está en juego es mucho más que su propia vida. El rumor de pasos tras de ella la hizo girar, pero lo que encontró fue solo sombras riendo en su oscuridad. Sin embargo, un ligero aroma dulce la envuelve, un perfume no humano. ¿Podría ser Joaquín? ¿La espera algo que desafía toda lógica y razón? El bosque no es un lugar para jugar, pero lo que Lía no sabe es que el juego acaba de comenzar. La sombra del niño persiste en su mente, arrastrándose como un eco por el bosque. ¿Vienes a jugar?, su pregunta resuena, y mientras Lía se aleja del pequeño, su imagen se vuelve inquietante, como si cada paso que daba contaba una historia más aterradora que la anterior. La necesidad de encontrar a Emiliano le quema.
en el pecho, pero la idea de regresar al sendero ya desaparecido la paraliza. El viento, ahora trepidante, le araña la piel con sus susurros, sembrando dudas que germinan en su corazón. Mamá, vuelve a llamar la voz de Emiliano, más cercana, más intensa. Lía siente que la realidad se pliega y se expande a su alrededor, atrapándola en una tela de araña tejida por sombras. Entonces, un murmullo fresco le llega, más nítido que el resto de sonidos, y la fuerza de aquel mensaje la hiere directamente en el alma. Solo uno puede salir. Lía se detiene, helada, analizando cada una de las palabras. ¿A qué se refería? ¿Quién debía quedar? La angustia quema por dentro. La noción del sacrificio de un visitante no deseado le golpea. Mientras su corazón latía, el niño observaba con su mirada vacía. Decide alejarse del ente, pero no le da la espalda. Hay algo en su esencia que la causa inquietud, como si fuera un espejo de aquel terrible destino que le esperaba. Un crujido profundo por detrás, como el quiebre de un tronco, la hace saltar. Al girarse, las sombras se han congregado, formas amorfas que se burlan de su temor, sombras engullendo la luz, revelando rostros distorsionados que una vez fueran humanos. «¡Quiero Emiliano!», grita Lía, perdiendo toda fachada de control. La desesperación se convierte en su única aliada. Su voz reverbera, haciendo eco en el silencio ominoso que impregna el aire. Las formas se acercan, sedientas, y ella empieza a correr. Las ramas arañan sus brazos, y cada zancada la aleja más del refugio que representa su hogar. El niño pálido la sigue, corriendo a su lado. «Solo necesitas jugar», insiste, sus ojos centelleando con un matiz inquietante. «Él no va a volver si no lo haces», añade con una malicia que hace que su estómago se retuerza. De repente en su mente se dibuja la imagen de Joaquín, un rostro amigo, pero también un ladrón de almas. «¡Tú no entiendes!», grita Lía, «no puedo perderlo». Echa un vistazo atrás, esperando que la respuesta a su clamor llegue desde las sombras, pero encuentra a las criaturas cada vez más cerca. Ya no son solo siluetas, parecen estar tomando forma humana, aunque su piel es informe y transformada. Las luces del pueblo, antes titilantes, ahora son fuentes de calor lejanas. La esperanza parece escurrirse por su piel, y el recuerdo de Emiliano es un ancla que no le permite sentirse completamente perdida. El niño de cabello oscuro sonríe, una mueca cínica. «Cuando empieces a jugar, todo se revelará», dice con una voz que saca de Lía una oleada de incertidumbre. Las risas de los seres cercanos se funden en un canto desgarrador, una combinación de desesperanza que hace que su corazón se detenga por un instante. «Nadie puede salvarlo, Lía», significa que debe seguir con nosotros. Un parpadeo y el niño ya no está a su lado, sino que se funde en la oscuridad que le rodea. Es un juego cruel, y Lía empieza a comprender que no permanece sola en la sombra, que las criaturas en el bosque están ansiosas por revelarle la verdad. Su hijo, su futuro, todo estaba entrelazado con un destino oscuro. La voz de Emiliano resuena con un tono que toca los rincones más oscuros de su ser. Confía. Una risa profunda y creciente hace eco a través de los árboles, y Lía entra en un estado frenético. Más allá de su sentido común, la idea de que el sacrificio debe ser real, palpable y hasta definitivo comienza a calar en su mente. Cierra los ojos, temiendo lo que podría encontrar. Pero a pesar del terror, una parte de ella sabe que no tiene opción. «¿Dónde está mi hijo?», se pregunta, y en una sombra un susurro responde: «La verdad tiene un precio». Su interior estalla, dispuesta a enfrentarse a lo que la espera en el centro del mato maldito. Pero, como un golpe de alas que atraviesa la noche, la risa se detiene abruptamente, dejando un vacío sordo que le hace pensar que algo aún más terrible se acerca. Al abrir los ojos, lo último que ve su mente es una figura emergiendo de la niebla,
al parecer familiar. La luna resplandece, revelando un rostro que hace que su sangre se enfríe. ¿Era posible? El roce helado de la verdad estaba a punto de revelarse. ¿Era eso lo que Joaquín realmente quería? El silencio que siguió a la aparición de la figura era abrumador. Lía sintió el sudor enfriarse en su frente mientras el rostro familiar se hacía más nítido. Era Joaquín, pero su expresión no era la de un amigo. Estaba marcado por un terror que solo ella podía reconocer. «Lía», susurró, su voz temblando más que el viento que azotaba las ramas. «¿Qué has hecho?» «Joaquín», gritó ella, corriendo hacia él, su corazón latiendo descontrolado al pensar que podía sentirse seguro, al menos con él. Pero a medida que se acercaba, el terror en sus ojos la golpeó, y ella se detuvo en seco. Sabía lo que eso significaba. «Debes salir de aquí, Lía. No hay tiempo para explicaciones», dijo Joaquín con urgencia. Ellos no van a dejarte ir si descubren que estás aquí». Lía apretó los dientes y miró a su alrededor. Las sombras seguían huir y cambiar, retorciéndose entre los árboles como seres vivos. «No puedo dejar a Emiliano», replicó, su voz quebrándose. «Es un trampa», insistió Joaquín, dando un paso hacia ella, como si intentara romper la distancia que la pesadilla había creado. «Todo esto es un juego. Ellos quieren que elijan. Quieren más que solo mantenerte atrapada. Ellos quieren que te quedes para siempre». Las palabras de Joaquín le calaban hondo. «¿Qué sabes sobre ellos, Lía?», se sintió arrastrada hacia la desesperación. «¿Por qué me dicen que solo uno puede salir?» Necesitaba la verdad, necesitaba entender el dilema que la perseguía como un lobo hambriento. «Es más complicado de lo que piensas. Esos niños no son lo que parecen, Lía», dijo Joaquín, su voz temblando un poco. «He visto cosas aquí, oídos que escuchan y ojos que ven más de lo que cualquier humano debería soportar. Si ven que intentas liberarlo, harán lo que sea necesario para detenerte». Un eco lejano de risas resonó por el aire, llenando el espacio con un escalofrío ominoso. Las criaturas entre los árboles parecían estar danzando al son de la angustia de Lía, disfrutando su desasosiego. «¡Emiliano!», gritó de nuevo, desesperada. La risa cesó de pronto, y una tensa expectativa llenó el aire. «¡Lía! ¡Él está aquí!». La voz de Joaquín la despertó de su trance momentáneo, y Lía giró, sintiendo el corazón hundido en su pecho. La oscuridad parecía haber adquirido forma, y un grupo de sombras se acercaban, con un pequeño en el centro, un niño que abrazaba algo en sus manos pequeñas. Era Emiliano. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras corría hacia él, el eco de su aparición llenando su pecho de esperanza. Emiliano parecía sano, pero había un brillo extraño en su mirada, una mezcla de emoción y oscuridad que la hizo detenerse. «Mamá, ¿puedes jugar ahora?», preguntó, con una voz que no era completamente suya. «Emiliano, ¿estás bien?», preguntó Lía, mientras se agachaba a su nivel, notando que su hijo no estaba solo, sino rodeado por el grupo de criaturas que se habían convertido en un círculo aterrador a su alrededor. Ellos sonreían, pero no eran sonrisas de felicidad, eran miradas de anhelo y anticipación que paralizaban. «Solo jueguen, por favor», insistió el niño pálido, pero su tono era una mezcla de imploración y súplica. Lía sintió el vientre retorcerse ante la explícita mentira de su fragilidad. «¡No puedes hacerlo!», gritó Joaquín, en un intento de romper el hechizo de la escena. «Este no es el lugar para juegos. Ellos lo quieren a él, y tú lo sabes». Su voz se acabó en un susurro lleno de desesperación. Las sombras comenzaron a moverse hacia Emiliano, y el miedo llenó a Lía de un modo que la hizo temblar. «¡Retrocedan!», exclamó, aunque dentro de ella misma no había seguridad. El aire se cargaba de electricidades malas, y las sombras se acercaron, formando un abismo entre ella y su hijo. «Solamente uno puede salir», resonó la frase del eco en su mente, asfixiándola en su terror.
¿Qué elección tendría que hacer? El pequeño Emiliano miraba hacia ella, su expresión entre el miedo y la ilusión. «Mamá, ¿juega conmigo?» El clamor de su propia voz la asfixiaba en un mar de incertidumbre. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, un canto de delicada locura resonando en el aire, mientras el dilema ante ella iba creciendo. ¿Qué pasaría si no elegía? ¿Acaso perdería Emiliano para siempre? La oscuridad esperaba, y el silencio era ensordecedor. ¿Qué decidiría Lía ante un sacrificio inevitable? Un grito distante quebró el aire, y el futuro de ambos pendía de un hilo tenso. «¿Confías en mí, Lía?», preguntó Joaquín, su mirada llena de un terror palpable. La risa de la oscuridad se convertía en un rugido, y la sombra del juego, que ya había comenzado. ¿Qué estaba dispuesto a perder para salvarlo? La risa de la oscuridad se volvió un eco siniestro, reverberando entre los árboles que parecían tener vida propia. Lía podía sentir cómo el aire se espesaba, como si cada respiración aumentaba la presión en su pecho, atormentada por la decisión que debía tomar. Emiliano seguía allí, entre sombras que danzaban, sonriendo, pero Lía sabía que no era su sonrisa. La risa de esas criaturas, al surcar sus oídos, sonaba como chispas en la noche, prometiendo locura. «Escúchame, Lía», gritó Joaquín, su voz rasgada por la ansiedad. «No puedes dejarte llevar por su juego, son más astutos de lo que crees. Ellos se alimentan de tus emociones. Si te ven titubear, usarán eso en tu contra». Las criaturas se acercaban, moviéndose con una gracia inquietante. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, como si guardaran todo el conocimiento de un mundo sombrío y despiadado. «Emiliano, vuelve», imploró ella, extendiendo las manos hacia su hijo. Pero el pequeño, con su mirada distante, osciló entre el deseo de jugar y el terror que su madre podía reconocer. «No es seguro aquí, no juegues con ellos», Lía gritó, pero su voz sonaba lejana, como si las sombras absorbieran cada palabra, haciendo que se desvaneciera en el aire cargado de incertidumbre. «Juega, mamá», Emiliano repitió, su tono infantil enmarcado por una risita macabra. «Ven, solo un poco». «No, es un truco», chilló Joaquín desesperado. «No hay diversión aquí, solo engaños. Debes pensar en salir, en escapar antes de que sea demasiado tarde». Mientras las sombras se acercaban, sus rostros se parecían más a aquellos de los niños del vecindario que a su hijo. Múltiples rostros distorsionados se unieron a la danza, riendo, como si cada una de ellas hubiera sido una parte olvidada de la infancia de Lía, reclamando su atención. La ternura se convertía en horror y nostalgia, todo en un instante desgarrador. Emocionada, Lía sintió que el dolor de la elección le drenaba la energía. «¿Por qué? ¿Por qué solo uno puede salir?», preguntó, su voz temblando, mientras el caos crecía a su alrededor. «¿Qué les has hecho a estos niños? Los han llevado a un lugar donde lo que desean no se puede tener». Una de las sombras habló, su voz un retumbar espectral que helaba la sangre. A cambio de su libertad, deben ofrecer algo o alguien que ellos atesoran, algo o alguien a quien aman. Lía se dio cuenta de lo que eso significaba. La elección no se trataba solo de su vida o la de Emiliano, era algo más profundo, algo más oscuro. «No, no tengo que hacer esto, no lo haré». Pero mientras el horror se acumulaba, Emiliano sonrió de nuevo, y un torrente de risas resonó en la oscuridad, creando un eco de angustia y locura. «Mamá, ¿puedes jugar? ¿Por qué no podemos ser felices juntos?». Sus ojos reflejaban una tristeza que desgarraba como aguijones en el corazón de Lía. Joaquín avanzó, sus manos meciéndose, buscando aferrar a Lía. «No les creas, Lía, esto es». «No es tu hijo, está dándole gusto a la oscuridad. Tienes que resistir». Las criaturas comenzaron a murmurar, orando con un vacío que recitaba las promesas de libertad y deseo, y Lía, sintiendo su conexión errónea con sus risas, se sintió atrapada. Denso como un espeso manto de niebla, el miedo la envolvía y las sombras iban cerrándose, formando un círculo de desesperación. ¿Qué eliges entonces? Solo uno puede salir. Un coro de voces infantiles examinaba la naturaleza de su alma, burlándose de su dolor. Lía miró hacia Emiliano, comprendiendo que todo era parte de un juego cruel, pero la elección era suya. En una ráfaga de resolución, gritó:
Nunca voy a dejarte, no voy a jugar a su juego. Un silencio sepulcral la envolvió, y justo cuando la esperanza brillaba brevemente, la oscuridad hirvió. Las criaturas se agitaron, sus formas se retorcieron y comenzaron a girar, preparándose para atacar. Una elección incorrecta puede costar tu vida. Todo en su interior gritaba por su hijo, pero ¿a qué costo? La confusión se apoderaba de su mente, atrapándola entre lo que era y lo que nunca debería haber sido. Siguió escuchando la voz de Joaquín llamándola mientras el caos aumentaba, creando un torbellino de incertidumbre. En ese momento, sintió como si atrás de ella se abriera un abismo, una salida para el que estuviera dispuesto a darlo todo. «Lía, ¿qué harás ahora?», preguntó Joaquín, su voz temblando entre el miedo y la esperanza. La sombra de una decisión oscura se cernía sobre ella. La elección era inminente. ¿Estaba dispuesta a llevar a su hijo, aun si eso significaba perderlo para siempre? La oscuridad latía y se acobardaba. ¿Qué tendría que sacrificar para salir de este infierno? En medio de la risa aterradora, un nuevo grito desgarrador resonó de entre las sombras, y Lía entendió. El juego estaba lejos de terminar. La amenaza inminente se acercaba, y el tiempo se desvanecía rápidamente. «No puedes hacerlo, Lía», clamó Joaquín, mientras el abismo detrás de ella comenzaba a rugir, listo para devorar todo a su paso. Pero Lía sabía que su decisión se aproximaba. ¿Se atrevería a tomar ese paso desesperado que podría costarle su propio hijo? La risa, que un momento antes había sonado juguetona, se transformó en un grito lastimero, como si miles de almas perdidas clamaran por ayuda. Las sombras se retorcían, conjurando figuras que danzaban en el extremo de la visión de Lía, cada una con rostros de terror que debido a la oscuridad parecían tomar rasgos familiares. Emiliano, que antes parecía distante, ahora alzó los brazos hacia ella, pero su mirada estaba vacía, como un espejo que reflejaba la desesperación y la locura de este lugar. «Mamá, ven a jugar», repitió, su voz resonando con un eco inquietante. Lía sintió que su corazón se desgarraba, un nudo en su garganta la ahogaba. «Emiliano, ven aquí», gritó Lía, avanzando, angustiada, pero las sombras comenzaban a moverse a su alrededor, como serpientes dispuestas a envolverla. Joaquín, que permanecía a su lado, jaló de su brazo con fervor. «No lo hagas». «Lía, no te dejes llevar». Pero el grito de su hijo lo desgarraba todo a su paso. La tentación estaba allí, ofreciendo un momento de felicidad, reprimiendo el terror que lo envolvía, como un espejismo al borde de la locura. «Es un engaño, no es él», gritó Joaquín, luchando por mantenerla cerca de él, mientras las sombras se concentraban más, como si sintieran la duda de Lía. Las risas comenzaron a entrelazarse en un canto aterrador, convirtiéndose en una canción macabra que reverberaba en su mente. «Juega con nosotros, no importa el costo», clamaban las sombras, cada vez más claras, cada vez más seductoras. Lucían como niños conocidos, pero la violencia que emanaba de ellos era palpable. Sus ojos, ahora redondos y vacíos, reflejaban un mal absoluto, algo que iba más allá de su comprensión. «¡Basta!». Lía cerró los ojos, intentando concentrarse, intentando recordar a Emiliano como era, antes de que esos horrores lo arrobaran. «No puedo perderte, no a ti». Pero las sombras se abalanzaron, y un silencio profundo llenó el lugar. Los ojos de Emiliano brillaron intensamente, desprovistos de su esencia, como si un poder ajeno hubiera tomado el control y la lucidez de su niño se hubiera desvanecido. Inhalando profundamente, Lía tomó la decisión. «No, nunca jugaré a su juego». «¿Una elección mal hecha puede costar tu vida?», volvió a resonar la voz espectral. La risa de fondo cesó abruptamente. Las sombras se detuvieron, sus formas cambiantes apenas delineadas en la oscuridad. Un silencio húmedo comenzó a atormentar a Lía, y de repente el abismo detrás de ella parecía elevarse, devorando el suelo, susurros animados de dolor y desesperación. «Lía, mira».
Joaquín, con los ojos abiertos de par en par, la empujó hacia adelante, como un último esfuerzo por salvarla de las garras de la locura. En esos instantes, Lía vio algo, un destello brillante entre la oscuridad, una ventana de luz en medio de la tormenta. Era una puerta, una salida. Pero con cada paso que se acercaban, el poder de las sombras aumentaba, clamando que sacrifique lo que más amaba. «¡Sígueme, Lía! ¡No te detengas!», gritó Joaquín, pero Lía se tragó el grito. Si daba un paso hacia esa luz, si arriesgaba a Emiliano, podría perderlo para siempre. Miró a su hijo una vez más, su corazón en pedazos, la risa le parecía un eco lejano, y la tristeza en su hijo pulsaba como un mantra. En ese instante de opresión y desatino, la única salvación parecía estar al borde de la decisión. ¿Renunciar a lo que amaba por la posibilidad de una libertad incierta? La pregunta pesaba más que cualquier sombra. Justo cuando Lía estaba a punto de dar un paso hacia adelante, la oscuridad rugió y las criaturas comenzaron su ataque, mezclando sus risas con un llanto desesperado de Emiliano. «¡Mamá, no me dejes! ¡No!». Unos ojos brillantes se dirigieron a ella, y una voz resonó con más claridad que las demás. Solo uno puede salir». La risa regresó, una cacofonía de locura y perturbación, mientras las sombras se deslizaban hacia ella. El tiempo se desvanecía. ¿Qué elegiría, el sacrificio o la salvación? La pregunta flotaba en su mente, mientras las sombras exigían su alma. Así de simple, así de oscuro. La decisión final se aproximaba. ¿Cuál será tu precio, Lía? Y en ese instante, las criaturas agitaron sus formas alrededor, más al frente, listos para reclamar lo que era suyo, demostrando que la verdadera oscuridad recién comenzaba a revelarse. El aire se volvió denso y frío, el sudor de Lía se mezclaba con la desesperación que emanaban las sombras a su alrededor. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, llamando a su mente a encontrar una salida, una solución. Sin embargo, la risa se intensificaba, elevándose a un crescendo calcinante que llenaba su cabeza de ecos grotescos. Solo uno puede salir», repetían los ecos. Era un mantra, un canto que se convertía en una sentencia. ¿Podría realmente sacrificar a Emiliano? La luz de la puerta parecía titilar, como si también dudara de su existencia. «No, murmuró Lía. Los pensamientos se agolpaban y se destrozaban entre sí. Su mente la traicionaba, queriendo creer que todo era un mal sueño del que despertaría en cualquier momento. Pero el llanto de Emiliano la mantenía anclada al horror. Era su hijo, su amor, su todo. «Lía, ven». La voz de Joaquín la estremeció. Volvió a mirarlo, vio sus ojos llenos de pánico, pero también de determinación. Un rayo de esperanza, aunque tenue, iluminó la oscuridad que la envolvía. Joaquín comenzó a retroceder, arrastrando a Lía con él. «Debemos irnos, ahora», gritó, mientras las sombras se abalanzaban sobre ellos como bestias hambrientas. En su desesperación, Lía sintió que algo la sujetaba con fuerza, una mano fría en su tobillo. Miró hacia abajo y vio el rostro de un niño, uno de los tantos que habían aparecido, pero este no estaba vacío. Su cara estaba consumida por el sufrimiento, chorros de lágrimas negras discurrían por sus mejillas. «Mamá, no me dejes», suplicó la criatura, su voz un eco desafinado. Era un reflejo distorsionado de Emiliano, un recordatorio de lo que estaba en juego. «No, déjame en paz», gritó Lía, zafándose del agarre de la criatura, pero el pánico la llevó a tambalearse hacia atrás. Las sombras se arremolinaban, aún más agresivas, como si se regocijaran en su confusión. Era un espectáculo macabro que la hacía sentir como un monstruo atrapado en un laberinto sin salida. «Lía, mira», Joaquín hizo un gesto desesperado hacia la luz. «Vamos».
Aunque la advertencia resonaba en su cabeza como una alarma, su mirada se posó una vez más en su hijo. La imagen de Emiliano ante ella parecía desvanecerse. ¿Era realmente él? ¿O el horror se había disfrazado de su luz? Hizo un esfuerzo para recordar su risa genuina, sus ojos brillantes, pero en cambio solo veía la desesperación. «Mamá, por favor». La voz de Emiliano se transformó en una cacofonía de voces, convirtiéndose en un coro de quejas que la cercaban por todos lados. Terror la atrapaba como una marioneta en manos de un titiritero cruel. «Lía, es un juego. Son ellos quienes miran y ríen», gritó Joaquín, los ojos inyectados en sangre de la rabia. «Dame tu mano, ahora». Con el corazón latiendo a mil, Lía extendió la mano hacia Joaquín, mientras la oscuridad intentaba arrastrarla hacia el abismo de realidad alterna, hacia las sombras que prometían algo siniestro. Pero la mano de Joaquín era sólida, apretada, un último hilo de esperanza en el que aferrarse. «¿Lo harás, Lía? ¿Elegirás?», resonó nuevamente la voz espectral. Las sombras se fueron hacia arriba, dejando entrever una imagen aterradora de Emiliano, transformado en una amalgama de angustia y sombras, su rostro distorsionado, implorando con ojos vacíos. «¡No!», gritó Lía, «no permitiré que me lo quiten». Pero mientras más cedía a sus emociones, más fuerte se hacía la risa que la rodeaba. La puerta se hacía más lejana, el tiempo se escurría entre sus dedos. Oyó el latido de su corazón resonar, y de repente una visión aterradora la golpeó. Un destello, la luz que se expandía, pero también el retorcijón de sombras que buscaban lo que amaba. La decisión, ¿era su vida o la de Emiliano? La agonía de la elección se convirtió en su tormento. De repente, un grito desgarrador rompió el ambiente. No era el grito de Emiliano, era la voz de Joaquín arremetiendo en medio del caos. «¡Lía, corre!». Las sombras atacaron como un torbellino, cubriendo todo a su alrededor, llevándose a Joaquín en una vorágine oscura. La visión de su marido siendo devorado por el horror la paralizó. «¡No, no, no!». El pánico la invadió. Era ahora o nunca. Lía, entre lágrimas y gritos, corrió hacia la luz, hacia lo desconocido, sin mirar atrás, sin saber el precio que tendría que pagar. La puerta parpadeaba al final del túnel oscuro, pero las sombras se abalanzaban, sus brazos alargándose amenazantes. «¿Cuál de los dos, Lía? ¿Harás la elección correcta?», resonó la voz espectral, mientras la luz resplandecía más intensamente. Todo dependía de ella. Pero, al final, ¿qué sombra sería su destino? Lía llegó a la puerta, el brillo se intensificó, llamándola, prometiéndole escape y al mismo tiempo un infernal abismo. Las sombras levantaron sus brazos, casi como si intentaran retenerla, pero el impulso de salir la empujaba hacia adelante. Acelerando su paso, sintió el aire helado cortarle la piel, y la risa macabra de las criaturas transformándose en gritos ensordecedores que resonaban en su mente. «¡Estoy casi allí!», gritaría, convencida, mientras sus pies volaban sobre el suelo desgastado. Pero entonces una forma oscura emergió frente a ella, una entidad cargada de desesperación, atormentada, que parecía susurrar su nombre. Era Joaquín. No, no podía ser. La imagen que tenía de él se batía con la mente, arrastrando recuerdos, todos oscuros, todas las sombras que había visto en la noche. «Déjala ir», susurró Joaquín, sus palabras eran un eco sombrío. «No vale, Lía, por favor, ven». Las lágrimas surcaban el rostro de Lía, al llevarse las manos a la cabeza, incapaz de discernir entre lo real y la pesadilla. «¡No! ¡Eres tú! ¡Tú no estás así!». Su voz sonó como una súplica desesperada, como un rayo de sol que se perdería en la niebla. Las sombras estaban ganando, se hacían más fuertes, girando a su alrededor, como serpientes que se alimentaban de su miedo. Y en cada giro, Lía sentía más y más que Joaquín era solo otra máscara del horror, una ilusión creada por la oscuridad. «Recuerda, Lía, solo uno puede salir». Murmullos y ecos reverberaban por doquier, un mantra aún más fuerte que antes.
Tienes que escoger. La risa se transformó en un aullido, mientras sus corazones parecían palpitar al unísono, un tambor de guerra entre el amor y el temor. La luz parecía llamarla, pero la angustia de Emiliano aún resonaba en su pecho, como melodía desesperada que la arrastraba hacia atrás. ¿Qué pasaría si ella abría esa puerta? ¿Qué pasaría si Joaquín era solo otra de las mentiras tejidas en su mente? De repente, un escalofrío recorrió su columna y un grito desgarrador emergió de sus labios, una mezcla de dolor, rabia y desesperación. Apretando sus puños, sentía en su interior una batalla titánica, entre su instinto de supervivencia y su amor hacia los dos que tanto le importaban. Inhaló, recogiendo valor entre las sombras que la rodeaban. «¿Qué quieres de mí?», gritó, desafiando a las entidades oscuras. «No me dejaré llevar, no más». La forma que se alzaba frente a la puerta se contorsionó, las sombras vibraron, como si los ecos de su desafío resonaran en el vacío. ¿No te das cuenta? La oscuridad alimenta el miedo, y el miedo alimenta esta elección. Solo tú decides. La risa se transformó en un aullido, mientras sus corazones parecían palpitar al unísono, un tambor de guerra entre el amor y el temor. La luz parecía llamarla, pero la angustia de Emiliano aún resonaba en su pecho, como melodía desesperada que la arrastraba hacia atrás. ¿Qué pasaría si ella abría esa puerta? ¿Qué pasaría si Joaquín era solo otra de las mentiras tejidas en su mente? De repente, un escalofrío recorrió su columna y un grito desgarrador emergió de sus labios, una mezcla de dolor, rabia y desesperación. Apretando sus puños, sentía en su interior una batalla titánica, entre su instinto de supervivencia y su amor hacia los dos que tanto le importaban. Inhaló, recogiendo valor entre las sombras que la rodeaban. «¿Qué quieres de mí?», gritó, desafiando a las entidades oscuras. «No me dejaré llevar, no más». La forma que se alzaba frente a la puerta se contorsionó. Las sombras vibraron, como si los ecos de su desafío resonaran en el vacío. ¿No te das cuenta? La oscuridad alimenta el miedo, y el miedo alimenta esta elección. Solo tú decides. Aquel poder parecía tentador y abrumador a la vez. Sus ojos se entrecerraron, tan firmes y oscuros que le provocaron un frío helado en sus entrañas. El rostro de Joaquín volvió a aparecer y se transformó, convirtiéndose en un espectro que suplicaba. «No, Lía, ayúdame». La voz era un eco distorsionado, y en ese instante Lía supo que no podía confiar en las sombras. La elección no era entre ellos, era entre ella y el horror. Las sombras comenzaron a cerrar el espacio a su alrededor. La luz parecía extinguirse, pero Lía dio un paso hacia la puerta, decidida a encontrar su camino. «No dejaré que me controlen». Con un último grito y un empuje de desesperación, dio un salto hacia la luz, sintiendo el roce de las sombras intentando retenerla. Pero la luz era brillante, casi abrasadora, y un torrente de energía la empujó hacia adelante. Cuando sintió el frío del vacío, entendió que estaba en un cruce. Pero antes de que pudiera caer, una voz resonó en su mente, profunda y penetrante. La elección no se ha terminado. Y la oscuridad la atrapó. En ese instante, lo único que vio fue un horizonte repleto de sombras y luces parpadeantes, posibles elecciones que se abrían ante ella. En un giro absurdo, se dio cuenta de que cada haz de luz ocultaba secretos, revelando la verdad de aquel mundo retorcido que nunca había imaginado. ¿Qué hay detrás? «¿De cada puerta, Lía?», resonó una vez más, y una sinfonía de risas la siguió. Mientras su mente se desbordaba, sintió que cada sombra se acercaba más y más, y lo supo, lo peor aún estaba por venir. El frío la envolvió, la oscuridad la abrazó con dedos helados. Sentía que las sombras le susurraban secretos, voces de aquellos que habían entrado antes que ella y nunca volvieron. A su alrededor, las luces parpadeantes comenzaron a distorsionarse, mezclando la luminosidad con el negro más profundo.
Lía estaba en un laberinto, un lugar donde el horror se tejía con la esperanza. Avanzó insegura, sintiendo el pulso de la oscuridad latiendo a su alrededor. Cada paso resonaba en su pecho, como un tambor que la empujaba hacia adelante. ¿Dónde estás, Emiliano?, pensó, su mente luchando entre el miedo y la determinación. Sus recuerdos se agolpaban como imágenes en un espejo quebrado, distorsionadas y crueles. La última sonrisa de Emiliano, su risa que parecía ahora un eco lejano, la impulsaba a seguir. Las sombras no se limitaron a rodearla, comenzaron a tomar forma, manifestaciones de sus propios miedos. Figuras vagamente familiares se movían entre la penumbra, sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Pasillos oscuros se ampliaban mientras se encogían, y aquellas caras conocidas, distorsionadas por el dolor, se acercaban cada vez más. Lía, ven. Una voz suave hizo eco a través del espacio. Era Joaquín. El corazón de Lía se retorció. Ven con nosotros, solo tienes que rendirte. No era una invitación, era una orden. ¡No!, gritó, sintiendo que su valentía comenzaba a desvanecerse. Necesitaba un refugio, un lugar donde las voces no pudieran alcanzarla. Ella no estaba preparada para ceder, no así. Sin embargo, cada rumor en el aire traía promesas de revelación. La luz a su alrededor comenzó a titilar, como si estuviese vivo, como si tuviera conciencia propia. De repente, el suelo tembló, y bajo sus pies surgió una grieta oscura. En ella se deslizaban imágenes de su vida, de los momentos que la habían llevado hasta aquí. Emiliano sonriendo, Joaquín llorando, su madre gritando, un mundo en caos. Las sombras explotaron alrededor de ella, formando imágenes deformadas de quienes había perdido y de los que aún estaban. Solo hay que elegir. Aquel eco envolvía su mente y su corazón, frustrante y seductor. El deseo de reunirse con sus seres queridos era abrumador, pero sabía que no podía. No puedo, no debo, repetía para sí misma, mientras las sombras se movían con más fuerza. Sin previo aviso, una mano fría se posó sobre su hombro. Lía gritó, pero al voltear se encontró con la mirada de otra figura, un desconocido que parecía emanar desesperación. «Escapa mientras puedas», gritó. Su rostro era un lienzo de terror. Pero antes de que pudiera preguntarle quién era, la figura se desvaneció en la oscuridad. Mi corazón palpitaba al igual que el de Lía, su mente atormentada por las sombras que prometían respuestas que quizás jamás quisiera escuchar. Entonces, en un giro de desesperación, comenzó a correr. Cada paso la alejaba de las figuras familiares y hacia un futuro incierto. La piedra bajo sus pies cambió de textura, deslizándose a la par de su pánico. Corrió sin rumbo, guiada solo por un instinto primordial de supervivencia. Sin embargo, a medida que avanzaba, sentía que las sombras comenzaban a fragmentarse y tomar forma nuevamente, creando figuras que, a pesar de su naturaleza sombría, parecían confiadas. «No te vayas, Lía», decían las voces, llenas de anhelos y sueños rotos. Emociones encontradas azotaban su ser, el amor, la traición, el miedo. Todo lo que había sufrido la llevó a ese instante. En un momento de claridad se detuvo. Miró a su alrededor. Ese laberinto se alzaba a su alrededor, repleto de secretos y mentiras. «¿Cuánto falta para que esto termine?», se preguntó, separando las voces del eco del horror que la rodeaba. Pero no había respuesta, solo un profundo silencio que se entrelazaba con el aire opresivo. Y entonces lo vio. Una puerta, diferente a las demás, resplandecía con un brillo purificador. Era su única opción. Pero justo cuando se acercaba, las sombras golpearon contra ella. Su aliento se convirtió en calor frío que le quemaba la piel. «No, Lía, eso no es lo que quieres», resonó una voz que le era familiar, la tercera en su eco de desesperanza.
La presión aumentaba, y con una rapidez incontrolable se encontró dispuesta a abrir esa puerta. Sin embargo, al colocar sus manos en el frío metal, una imagen se dibujó en su mente, una sombra al fondo, esperando su regreso. ¿Podré salir de esto?, pensó, mientras el aire se drenaba a su alrededor. Y en ese instante, la voz resonó de nuevo, tan clara como el cristal. La verdad no es lo que parece. La oscuridad se intensificó y Lía estuvo a punto de desmayarse. ¿Qué le esperaba al abrir esa puerta? Una elección que cambiaría su destino, pero ¿a qué precio? A medida que Lía avanzaba hacia la puerta iluminada, su corazón se sentía como un tambor desbocado. La presión de las sombras la oprimía, su aliento se volvía cada vez más pesado. Solo uno puede salir, resonó nuevamente la advertencia en su mente. Pero esta vez la angustia se había transformado en una llama de determinación. No iba a dejar que la oscuridad decidiera por ella. Recordó la risa de Emiliano, su sonrisa radiante y pura, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Ante el abismo de sus miedos, Lía se aferró a esa memoria con fuerza. Empujando la puerta con toda su energía, el umbral se abrió ante ella como una ventana hacia la redención, un rayo de luz que iluminó el laberinto de sombras. El calor la envolvió, y en ese instante supo que debía actuar. No importa lo que pase, no me iré sin mi hijo, se repitió, como un mantra que la mantenía enfocada. De repente, las sombras gritaron, su sonido enojado llenó el aire, como si ellas supieran que habían perdido su dominio sobre ella. Lía dio un paso decidido hacia la luz. Y en ese momento, un inmenso vacío la rodeó. Las voces distorsionadas se tornaron en gritos desesperados de aquellos que habían sido consumidos antes que ella. Las sombras retrocedieron momentáneamente, revelando el camino por el que había llegado. ¡Emiliano!, gritó con todas sus fuerzas, sintiendo el impulso de su amor materno fluir a través de ella. Cada segundo se volvió una eternidad, marcada por el eco de la angustia, mientras las sombras empezaban su avance, con su risa convirtiéndose en una cacofonía de desesperación. «¡No me lo lleven! ¡No quiero que se lo lleven!». La idea de sacrificar a su hijo se volvió intolerable. Y ahí estaba él, entre la penumbra. Emiliano, rodeado de criaturas que intentaban atraparlo. Una corriente fría azotó su ser. Su pequeño cuerpo brillaba débilmente, atrapado entre el amor y el horror. «¿Por qué no deseas jugar, mamá?», se preguntó con una voz que, aunque infantil, llevaba consigo una carga pesada de tristeza. Esa voz le atravesó el alma. «¡Emiliano!». Lía extendió sus brazos, sintiendo que el destino de ambos pendía de un hilo. «Es un engaño, hijo». Con lágrimas colmando sus ojos, Lía se hizo más fuerte al escuchar el eco de su propia voz. Las sombras intentaron acercarse, pero esa conexión entre madre e hijo era un escudo impenetrable. «Debo salvarte, no sé cómo, pero lo haré». Las sombras comenzaron a disiparse. Cada susurro de su miedo debilitó su presencia. En ese momento sintió como si en su interior un fuego comenzara a arder, un amor que podía atravesar cualquier oscuridad. «Tienes que venir, Emiliano. Confía en mí, hijo». Emiliano tomó la decisión de avanzar hacia su madre, pero las sombras lo detuvieron. Se retorcerían como serpientes listas para atacar. «No puedes llevarlo contigo», gritó un espectro. Su voz era la de un niño perdido, pero cargada de rencor. «Él es parte de este lugar. Te pertenece». «No, no pertenece a esta oscuridad». Lía sintió una oleada de rabia. Joaquín apareció de nuevo, empujando las sombras con un aire de determinación. «Solo tienes que decidir, no puedes dejar todo por su bien. Lo que sea que desees perder, poco importa». Las palabras resonaron en su mente, y Lía se dio cuenta de que estaba en la encrucijada más crítica. Tendría que renunciar a algo o a alguien, algo que amaba profundamente. Pero su corazón gritaba por Emiliano.
Yo te elijo, Lía susurró, avanzando hacia su hijo, determinando que nunca elegiría dejarlo atrás. Sin hacer caso a las advertencias, se lanzó entre las sombras, aferrándose a su luz. Solo sé que no puedes quedarte aquí. ¡Vamos! El aire alrededor de ella ardía, las criaturas comenzaron a chillar reverberando en la negrura, pero Lía no iba a flaquear. ¡Vamos, Emiliano! ¡Juntos! La luz comenzó a brillar más intensamente. El abrazo de su amor envolvió a ambos mientras luchaban contra el vacío que intentaba devorarlos. Las sombras se fracturaron, y cuando la luz les dio la bienvenida, Lía y Emiliano sintieron una explosión de alivio. La oscuridad se desvaneció, la calma se estableció como un eco. Alegría. Finalmente se encontraron en casa. La cocina olía a la cena que Lía había preparado antes de sumergirse en ese tormento. Emiliano la miraba como si hubiera regresado de un largo viaje. «Mamá, ¿dónde fuimos?» Lía lo abrazó con fuerza, sintiendo su risa aún vibrar en su pecho. «Estás aquí ahora, eso es lo único que importa». Un susurro de gratitud y amor la envolvió. El mato maldito ya no era una sombra amenazante, sino un recordatorio de su fortaleza y amor. Sabía que había un precio a pagar, que las sombras siempre podrían intentar volver, pero ahora, en su esencia, era capaz de luchar contra cualquier oscuridad. La felicidad por fin se reavivaba en su hogar. «Juntos somos más fuertes», murmuró Lía, sonriendo mientras levantaba la vista hacia el bosque que una vez las había atrapado. Vieron tan solo árboles y tranquilidad. Quizá las pesadillas aún acechaban, pero sabían que siempre estarían juntos. Al final, el mato maldito no podía vencer al amor inquebrantable de una madre. Ahora es tu turno. Te urjo a que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. No olvides dar like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. El momento de mostrar tu apoyo es ahora.